Y aquí estamos, Mercedes, en el último café, ya listos, dispuestos con nuestros invitados para estar conversando algo que estuvo en tapa de diarios durante la última semana. Prácticamente mucho se ha hablado de lo que son las restricciones para adquirir esos famosos $200 en los bancos, ¿no es cierto? El dólar ahorro, que Por claro, ejemplo, se fueron conociendo cada vez más trabas o cada vez más agrupaciones de personas que ya no pueden acceder a este dólar ahorro, porque se conoció en las últimas horas que las personas que trabajan en empresas privadas que han pedido el ATP, o sea, la ayuda del gobierno, tampoco podrán comprar dólar ahorro. Y la lista se ha agrandado, ya son muchos los que no pueden hacerlo. Cada vez son menos los que pueden adquirir y llegar a ese cupo de $200. Lo que está muy claro, y partimos de la premisa, esto no es ninguna novedad, es que al gobierno le hace falta dólares, al país le hace falta los dólares, bueno, y está buscando que al menos esas reservas que hay en el Banco Central no se sigan achicando. Tenemos invitados para el día de hoy, Mechi, aquí los vemos. Así es, ya los tenemos con nosotros. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Francisco Barberi Bosch, que es economista y docente de la Universidad de Mar del Plata. Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Bien, hola, Francisco, ¿cómo estás? Y Daniel Montoya, analista político, también nos ha acompañado en muchas oportunidades. Bienvenido, Daniel. Buen día, un gran abrazo para Río Cuarto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Francisco, vamos a comenzar. Esto es un tema netamente económico. Vamos a comenzar contigo. A ver, el tema es la falta de dólares en nuestro país. Ahora, ¿esta medida sirve al menos como contención de los dólares que hay allí en el Banco Central o parece una curita para un gran remedio, para una gran enfermedad? Bueno, sirve, lo vamos a ir viendo estos meses. En principio sirve, por un lado, como decías vos, de contención, porque frena la salida grande de reservas del Banco Central, que había básicamente por este punto de compra de dólar ahorro, que ya estaba en $1.000 millones por mes, cuando a principio de año estaba en 200, un poco más de $200 millones por mes, la compra de dólar ahorro, y digamos, se había vuelto insostenible, entonces de alguna forma se cortó la salida drásticamente. A ver, Francisco, lo que pasa es que esto sí genera otros problemas. No, sí, disculpame que te interrumpa porque quiero hacer una pregunta aquí porque es algo que no lo entiendo y que no lo vengo entendiendo, digamos. El aumento tan grande de esa adquisición de dólares tiene más que ver con esa brecha cambiaria y hacer lo que se llamó el dólar puré, es decir, adquirir esos dólares, venderlos después en el mercado blue y tener una pequeña ganancia, pero que sirve para la subsistencia. Esta situación también se da por los mecanismos que hace el gobierno, por tener una brecha cambiaria tan pero tan grande. Sí. Es un juego, digamos, es un equilibrio complejo. El gobierno, digamos, por eso yo te decía, a principio de año había más o menos 1 millón de personas que estaban comprando dólar ahorro. Y en el último mes se estima que 5 millones de personas compraron, lo cual es muchísimo. La mayoría, es mucho. Justamente para... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. La mayoría lo compraban justamente para hacer el dólar puré, comprar al oficial, vender al blue, y en aquel momento se hacían más o menos 6.000 pesos de diferencia cada $200, que era un ingreso importante. Eso explica el gran salto en esta compra de dólar ahorro. Lo que pasa, digamos, eso se explica por la brecha, y a su vez las medidas de este tipo para contener la salida de dólares agrandan la brecha, porque en definitiva el blue se dispara, de hecho se puso el 35% y estas restricciones nuevas, y el blue empezó a subir, y lo más esperable es que siga subiendo un poco más todavía. Entonces, las restricciones siempre generan mercados paralelos, mercados negros, o blue en este caso, y suba de precios en esos mercados, con lo cual no es una medida de largo plazo, no es una solución de fondo, sino un parche para, de alguna manera, pasar esta emergencia y tratar de ganar tiempo mientras se consiguen dólares de otros lados, porque lo que no hay es oferta de dólares, además de los problemas de demanda. Venimos de parche tras parche, ¿no? Puro parche. Seguimos emparchando y emparchando. Ya vamos con Daniel, aguantarnos un ratito, pero una pregunta más para que recordemos, por ahí la gente que se suma. Pero Francisco, recordemos quiénes no pueden comprar entonces este dólar ahorro. Rápidamente, ¿quiénes son? Los de planes sociales, los que cobran planes sociales, bueno, ahora los del ATP. Sí. Los que cobran planes sociales, los de ATP, que es una medida polémica porque depende de la empresa y no del empleador, pero claro, ellos también. Los que hayan gastado
con tarjeta de crédito, digamos, todo lo que se gasta en el exterior o en dólares con tarjeta de crédito se resta del cupo, con lo cual si saca un pasaje, bueno, va a tener algunos meses sin cupo. También. Los que tengan créditos hipotecarios UVA, que hayan refinanciado esos créditos o extendido, ellos tampoco. Los que hayan refinanciado los saldos de tarjeta de crédito, por más que sean pesos, tampoco. También. Que eso hace poquito fue una medida del gobierno. Sí. Los que hubieran refinanciado su deuda con tarjeta de crédito, tampoco. Los monotributistas que sacaron los créditos, que en su momento al inicio eran de 150.000 pesos, tampoco pueden comprar dólar ahorro. En definitiva, prácticamente cualquier persona que haya tenido algún tipo de beneficio, bueno, los que cobran el IFE tampoco, obviamente, cualquiera que haya tenido un aporte del Estado, un beneficio del Estado, no puede comprar dólar ahorro, además de los controles que hace el Banco Central en las transferencias de dólares y demás para evitar los coleros digitales, que también se han bloqueado cuentas que recibían más de una transferencia por mes y demás. Pero ese es el grupo principal, es decir, prácticamente, no te digo prácticamente todos, pero casi. Pero casi. Y tampoco los que no... Tendríamos que haber marcado quienes podían comprar dólares, ¿no? Era más fácil. Era más fácil quienes podían comprar los dólares. Sí, eso es lo que se está diciendo. La verdad es que hay muchas microregulaciones que se van sumando, incluso día tras día se tienen que aclarar las medidas y demás, y eso complica mucho. Hubiera sido más fácil esto que dicen, de decir, bueno, los que tienen ingresos de más de tanto, un poco como era el cepo anterior, claro, que era por nivel de ingresos, si bien no era tan transparente quién podía y quién no, pero era por nivel de ingreso y también hubiera sido menos antipático para la gente, sobre todo, por ejemplo, para los empleados que cobran ATP, que no tienen la culpa de alguna manera de cobrar eso, no es su decisión. Hubiera sido mucho más sencillo y menos antipático, me parece, poner otro tipo de esquema de decir quiénes sí pueden y el resto no. Pero un poco esto muestra esta situación de emergencia que estamos viendo, donde hay justamente un parche, después otro parche, y a medida que va reaccionando la economía se van poniendo cada vez más parches. Bueno, esos son los principales que no pueden comprar dólares. Esta medida del ATP es muy polémica porque ustedes lo decían, ¿no? En realidad es beneficiosa para la empresa, pero bueno, llega al CBU del empleado. Entonces allí había alguna discusión y alguna pequeña discusión entre los bancos y el Banco Central para ver si los habilitaban o no. Está Daniel allí y vamos a hablar también de un aspecto político de todas estas medidas. Daniel, todo esto no es gratis políticamente, ¿no? Tiene un costo. Claro, seguro. Seguimos sin atacar el problema de fondo. Hagamos una cuenta de almacenero rápida. Sí. Tenemos se estiman unos 320.000 millones de dólares en los colchones argentinos, que uno si los divide por los 40 millones de habitantes que tiene nuestro país, te está dando una cuenta de unos 7.500 dólares per cápita. Si eso lo comparamos con la factura exportadora argentina, que te da unos 1.200 dólares per cápita, estamos hablando que en los colchones argentinos hay alrededor de 7 veces la cantidad de dólares que genera el complejo agroexportador. O sea que eso te está denotando, es un indicador del grado de desconfianza que hay, digamos, en el público, en toda la Argentina, respecto al tema de que hay una ausencia de un rumbo político en primer medida y después de un rumbo económico que haga que los argentinos, no te digo el 100%, pero por lo menos una cifra que podríamos decir un 30, un 50%, que esos dólares empiecen a salir del colchón y empiecen a ser inyectados en los sectores productivos, que uno podría pensar seguramente el primer candidato sería en todo lo que es inversión inmobiliaria, el tema de impulsar construcción de edificios, de desarrollos inmobiliarios y toda una cantidad de cosas, y ni hablar después orientado a la producción. Entonces, acá tenemos el gran problema de fondo que tiene la Argentina, que nos lleva a estar, decodificando estas medidas que si la restricción, que si tuviste amonestaciones en el colegio, cuando ibas al secundario no podés comprar dólares y todos estos disparates. O sea, claro, lo que tenemos acá, el problema de fondo es eso, es la falta de confianza y sobre todo la política que no aborda este tema de fondo. Si nosotros nos tenemos que comparar, por ejemplo, contra Chile,
que es el tema de los recursos que genera el cobre, o por ejemplo en el Venezuela, en el caso del sector petrolero. Acá todos los recursos los genera, está atomizada toda la generación de dólares en los sectores productivos, que son un montón de productores. Entonces, en la medida de que la política, el gobierno no defina un rumbo, un balizado de la pista claro respecto, digamos, a dónde está yendo el país, obviamente que esos dólares van a seguir atrapados en el colchón. Sí, dólares hay de sobra. Vos, Daniel, decías, es un problema de fondo, y ahora le pasa a Alberto Fernández, pero también le pasó a Mauricio Macri, también le pasó a Cristina Fernández de Kirchner y a tantos otros que tuvieron que hacer de una u otra forma, pero poner restricciones al dólar para evitar justamente el desplome de las reservas, ¿no? Pero es como vos decís, como que ninguno encuentra el rumbo porque todos al final tienen que seguir tomando este tipo de medidas. Mirá, seguimos sin atacar los problemas de fondo que obviamente si uno, lo hemos hablado en otras oportunidades, si uno tiene que identificar el momento, obviamente que hay un consenso en general entre los economistas que la Argentina en el año 1975 es como que pierde el rumbo, empezamos todo esto de venir a los tumbos desde hace tiempo y después con estos ciclos recurrentes de estrangulamiento del sector externo que lo vivimos a final de los 90 con el estrangulamiento de la convertibilidad, bueno, un poco antes obviamente con la hiperinflación al final de Alfonsín, después de nuevo con el cepo versión Cristina II, después la ida de Macri al Fondo Monetario en 2018, o sea, este es un tema recurrente en la medida que el gobierno, que la política siga sin atacar el problema de fondo, que es el tema de atacar las grandes reformas estructurales de la Argentina. Por ejemplo, hoy no puede funcionar la Argentina con el tamaño de este Estado que tiene. Tenemos un Estado prácticamente de un tamaño escandinavo en este momento, digamos, que está pisando alrededor del 40% del producto. O sea, tenés prácticamente más sectores que viven de prestaciones que da el Estado que los sectores que en este momento están afuera, y ni hablar el mal humor que genera en este momento el hecho de que todos los sectores, digamos, privados en este momento están muy restringidos sus actividades por todo este tema de la pandemia y vemos prácticamente que el sector público en este escenario no hace ningún tipo de ajuste, lo estamos viendo en el caso del Estado Nacional. Entonces, Daniel, más allá, ya te digo, Daniel, que no, sí, más allá de quién esté al frente del Estado, digo, el Estado, como herramienta, eso es sumamente importante, justamente y mucho más en esta pandemia. Hay que agradecer esa presencia del Estado hoy por hoy, si no, sin esa participación estatal, ¿dónde se estaría? Yo entiendo hacia dónde vas, pero no podemos restarle la importancia de la participación del Estado. Ha sido revalorizado la participación de los Estados en el mundo en esta pandemia. El rol del Estado es fundamental en cualquier caso. Claro. El tema, ya te digo, se trata simplemente de que el Estado es como que tiene que actuar en dos planos en este caso. Uno es con todos los dispositivos de contención social que en este momento los estamos viendo operando en la mayor parte del mundo. Lo vemos en Estados Unidos mismo, que el Estado está proveyendo una ayuda de $600 semanales a nivel social, porque por eso obviamente no quería dejar pasar, porque esa reflexión que estabas haciendo por ahí parecía como que el Estado se tenía que retirar de estas situaciones. No, de ninguna manera. Lo que el Estado a nivel de lo que es contención no se tiene que retirar de ninguna forma. Es más, en este momento tiene un papel efectivo muy importante. Claro. El tema que lo que el Estado, digamos, la asignatura pendiente que tiene, que es el tema de todo lo que se refiere a la intervención, el tema del diseño de un plan económico, de trabajar en todo lo que tiene que ver con los sectores productivos y lograr, digamos, las reformas que tiendan a que justamente donde empezamos nosotros, todos esos dólares que están atrapados en los colchones argentinos, sí, justamente se trata de eso. Es como que hay una parte donde nuestro Estado no está funcionando, hay otra parte que está cubriendo y lo está haciendo y no hay otra forma, digamos, de que eso no lo puede eludir. Pero bueno, tenemos, ya te digo, pendientes el tema de una política económica de largo plazo y que de alguna forma los sectores productivos sepan, que tengan señales de que eso tiene una continuidad en el tiempo, que no se va a trazar el tipo de cambio,
que el tipo que invierte en una fábrica, en una planta, va a tener una determinada política cambiaria de largo plazo, y bueno, eso es lo que realmente no está en la Argentina, está ausente hace tiempo. Francisco, recordemos la frase que dijo hace unos días el presidente, que el dólar es para producir, no para guardar. Recordemos esa frase que fue ahora a mediados de septiembre, justamente cuando se desató todo esto que ha ocurrido. Vos lo decías, 4 millones de pequeños ahorristas fueron a comprar dólares y uno veía en las redes sociales compra-venta de dólares como si fuera, algo cotidiano, ¿no? Esa frase, ¿es así? ¿El dólar es para producir, no para guardar? Bueno, sí, esa es la idea que tiene el gobierno. En principio porque faltan dólares, entonces lo que se está haciendo ahora, estamos en una situación de emergencia. Sí. Digamos, venimos de 3 años, ya este es el tercer año de recesión económica y además en el medio nos agarró una pandemia sin precedentes. Con lo cual lo que está haciendo el gobierno es administrar la escasez, administrar la emergencia. Como hay escasez, el gobierno dice, bueno, el dólar es para producir, o sea, básicamente para las importaciones que necesita sobre todo la industria para producir. Siempre que crece la economía nuestra necesita cada vez más dólares para insumos, para maquinaria y demás, incluso para poder después exportar. Con lo cual, lo que está haciendo el gobierno es asignar los dólares a la producción, a las importaciones, a lo que necesita la economía, también a pagar deudas y demás, que están un poco relacionados, pero las deudas tienen las empresas tienen deuda con el exterior también. Entonces, se está priorizando ese destino para los dólares y no el dólar ahorro, que además, como te decía, a principio de año quizás era más genuinamente ahorro porque la brecha no era tan grande, y después, cuando 4 millones de personas más se volcaron a comprarlo, tenía más que ver con aprovechar eso. Sí, en un contexto de caída de ingresos es sostenible, pero no era sostenible desde la macroeconomía. Con lo cual, el gobierno está haciendo eso. También se están estudiando medidas que hoy seguramente se anuncian para fomentar la oferta de dólares, esta baja de retenciones que se está hablando y demás, para ganar tiempo hasta que, a fin de año, principio del año que viene, ya con las cosechas, empezarán a ingresar más dólares además, pero lo que se está haciendo es ganar tiempo porque yo coincido que hay problemas estructurales y de falta de dólares y demás, pero ahora se está administrando la emergencia. Aún así creo que el presupuesto 2021 y hasta 2023 es una suerte de plan económico que indica un sendero de inflación, de tipo de cambio real y de muchas variables que dan un sendero de previsibilidad para la economía para recuperarnos. Pero bueno, ahora esas cosas llevan tiempo, así como son de largo plazo, lleva tiempo ver los frutos. Ahora se está administrando la escasez de dólares. Casi me convences en creerle algún presupuesto, no hablo de este solo, Francisco, de creerle algún presupuesto de los últimos porque no se han cumplido ninguna de las estimaciones, al menos de lo que tengamos memoria, ¿no? Siempre hablaban de números y después los terminamos haciendo un bollo y tirando la basura. Francisco, tengo una situación allí que del dólar puré y de estas circunstancias. ¿No era dinamizador de la economía? ¿No era más plata inyectada? Es decir, se compraba, se vendía, tenía 6.000 pesos más en los 200 dólares, no sé cuánto era esa diferencia. ¿Y no era una inyección? Porque eso no se guardaba. Es decir, el que lo hacía, con esos 6.000 pesos iba a pagar la cuenta del almacén, iba a pagar la cuenta del kiosco. Es decir, ¿no hay allí también una restricción económica para esa rueda que, muy poquitito, pero giraba a penitas? Bueno, sí, efectivamente esos 6.000 pesos por cada persona que podía comprar los dólares, que podía ser por familia o más de 6.000 pesos por familia, efectivamente era un ingreso, si uno lo mira en términos de la macroeconomía, era una política de ingresos sin querer o implícita, pero era un ingreso bastante importante si uno mira los números de pobreza y la brecha de ingresos que hay hoy para muchas familias para llegar a la línea de pobreza. Era un ingreso bastante importante y que sí dinamizaba la economía y complementaba la pérdida de ingresos que tenemos hace 3 años. Los salarios reales han caído un 30% en promedio en los últimos 3-4 años, y más con las paritarias que hoy en día se mueven muy poco y hay pocas paritarias con pocos aumentos, con lo cual eso complementaba los ingresos y sí, efectivamente eso mayormente va a consumo prácticamente todo y alimentaba esta quizás incipiente recuperación que se puede ver o que no se puede ver, pero que muchos esperan que para fin de año ya se empiece una pequeña recuperación económica, más que nada traccionada por el consumo. Eso jugaba a favor. Lo que pasa es que el gobierno priorizó
no quedarse sin dólares, digamos, porque hubiera sido más grave desde la macroeconomía que el Banco Central se quede sin dólares, más parecido a los escenarios del 89 y demás, con lo cual con tiempo se dijo, bueno, esto no es más sostenible y se cortó un poco el chorro por ahí. De vuelta, es un torniquete, no es una medida de largo plazo. Está bien, es para tirar unos meses hasta que se solucione. Daniel, y vos sabés que con Mercedes, bueno, aquí con la producción, estuvimos haciendo en este mismo espacio del último café en esta semana una charla sobre la economía y la política. Es decir, quién tiene que dar el primer paso, qué condiciona qué. Y vos recién lo tocabas, ¿no? Falta un plan económico, pero también acciones políticas. ¿Van de la mano? ¿Tiene que ser la política la que impulse a la economía? ¿Es al revés? No, definitivamente, el rol de la política es fundamental. Recién lo escuchaba Francisco que hablaba de este tema del dólar para los sectores productivos, por ejemplo, y la verdad que uno ve los países, por ejemplo, no sé, piensa en Corea del Sur, han tenido políticas de muy largo plazo, tendientes, digamos, no hay país que no se haya desarrollado que en toda por ahí una instancia haya tenido, digamos, una administración cautelosa de los dólares para utilizarlo para, obviamente, la promoción de sectores productivos. Y eso requiere una acción de la política muy, muy firme al respecto, porque sabemos desde la política de que una de las cosas más, digamos, impopulares que hay es el tema de tener un dólar, digamos, alto. Digamos, es como que hay una contradicción, digamos, hay que armonizar intereses que están los intereses de los sectores productivos que por ahí requieren tener un dólar competitivo y por otro lado los intereses de la política que tienen que ver con el tema de rifar dólares, digamos, baratos, sobre todo en tiempos electorales. Vimos que en general los gobiernos tienen un sesgo en los años electorales a trazar el tipo de cambio. En su momento vimos cómo lo hizo Macri en el último gobierno y bueno, ni hablar en los años 90 el tema de la caja de conversión de lo 1 a 1 era una máquina de ganar elecciones en un momento. Entonces, eso requiere algún tipo de acuerdo económico y social que no puede ser impulsado salvo que desde la política. No hay nadie que pueda impulsar eso que no sea desde la política, que hay que tener una armonización. Digo, es como que es una especie de perro que se muerde la cola. Esto decimos, nos quedamos sin dólares, sí, pero ahora tiramos, ponele que hasta marzo aguantamos. Apenas empecemos a generar dólares, el año que viene hay elecciones a fin de año. Entonces, ¿cómo se van a usar esos dólares? ¿Se van a usar para los sectores productivos o vamos a hacer lo que hacemos siempre en tiempos electorales, que es planchar el tipo de cambio y empezar el DM2 y el tema de las vacaciones en la costa amalfitana y todo eso, que la verdad, ¿quién no quiere ir ahí? Pero realmente la Argentina tiene un largo camino por delante hacia el desarrollo. Quizás por eso citaba el caso de los tigres asiáticos, que tienen que ver con que Argentina tiene que pensar a muy largo plazo, a 10 o 20 años, con tener una política de racionamiento de los dólares para los sectores productivos. Eso lo firmamos todos. Lo que pasa es que para eso hacen falta acuerdos políticos de largo plazo y que los gobiernos no se van a tentar electoralmente con una política que brinda muchos réditos de corto plazo, pero a largo plazo vemos los resultados que tienen. Vos decís, Daniel, sería bárbaro, ¿no? Pero con una elección encima, todos se tientan, lamentablemente, para hacer política electoral y no hay lugar, lamentablemente, para esa política que estás pidiendo, ¿no? Pero es así, es una lectura la que vos estás haciendo muy cierta, por cierto. Ojalá. Bueno, a Francisco, a vos, Daniel, un abrazo a los dos y muchísimas gracias siempre por sumarse a Televideo Federal, ayudarnos a entender la economía, la política que van de la mano, que a veces son tan difíciles de entender en algunos contextos. Así que muchísimas gracias a ambos. Perdón, me gustaría agregar algo que, por favor, acá estoy, la verdad, sufriendo desde acá viendo el tema de los incendios en mi provincia. Realmente hacer un llamamiento a la gente que sea muy responsable con el tema de la administración de cualquier fuego. Realmente es un desastre esto. Sí, muy triste. Se está sufriendo y mucho, no solamente en Córdoba, sino del centro hacia el norte del país, con muchísimas provincias que están sufriendo los incendios forestales. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.